Lo primero que tenemos que entender es el contexto en el que este Código Procesal Penal del 2004 entra en vigencia, en aplicación, en nuestra realidad, en nuestro entorno, y lo que va a generar la explicación de por qué tantos criterios diferenciados, tantas concepciones o puntos de vista diferentes, eh, no solo de los operadores judiciales, sino también de la propia doctrina respecto a diversos dispositivos contenidos en este cuerpo objetivo. Un ejemplo de esta variedad de interpretaciones de las diversas figuras procesales, instituciones o disposiciones concretas reguladas en el Código Procesal Penal es el caso de la prisión preventiva, por ejemplo. La Corte Suprema tiene hasta ahora que emitir casaciones, tiene que emitir acuerdos plenarios, sentencias plenarias extraordinarias sobre un tema que se supone ya debe haber quedado claro a estas alturas, a 14 años de la reforma procesal penal, de la puesta en vigencia de este Código Procesal Penal en 2004, ya debiera haber quedado claro, pero no. O sea, hoy, hasta hace poco, todavía hemos tenido en el debate y en la incertidumbre del pensamiento judicial, si es que, por ejemplo, en una audiencia de prisión preventiva resulta importante o no determinar si la imputación reúne mínimamente los elementos de tipicidad. O sea, lo que pareciera ser algo tan obvio, pues en algún momento algunos jueces lo rechazaron. Y algunos jueces lo que decían al abogado que cuestionaba eso, decía, señor juez, se está debatiendo prisión preventiva en base a una conducta atípica. Algunos jueces, ¿qué hacían? Le decían, no, señor, plantee usted su excepción de improcedencia de acción y en una semana yo lo cito, ahí vemos. Ahorita solo veamos prisión. Eso, que para muchos nos resultaba tan absurdo y tan claro, pues para muchos operadores judiciales, incluida la Corte Suprema en una casación, señaló pues que no era necesario debatir el tema, determinar si la imputación era típica o no. Un absurdo total. Determinar si es necesario la evaluación y la justificación de los criterios de proporcionalidad, equidad, necesidad de la medida coercitiva de prisión preventiva. Para muchos eso era obvio, era necesario, y la Corte Suprema se ha tenido que pronunciar para que los jueces que dictan estas prisiones evalúen también estos criterios a efecto de determinar si la prisión preventiva es una medida, en ese caso puntual, necesaria, idónea, útil y proporcional, lo cual obviamente era algo claro para muchos, no obstante, para algunos no era tanto así. El tema de la determinación del plazo, el plazo de la prisión preventiva en casos comunes, por ejemplo, máximo 9 meses. Bueno, algunos no lo tomaban como el máximo, algunos lo tomaban como que era una fórmula automática y el fiscal presentaba un requerimiento de prisión preventiva siempre por 9 meses, sin justificar por qué los 9 meses. Si se suponía que ya en un caso común ya tenía casi todos los elementos graves, fuertes, para vincular al procesado, ¿por qué todavía pides 9 meses para continuar investigando? Y al no justificar, es ahí donde la Corte Suprema dice, bueno, tiene que también justificarse el porqué del plazo, la proporcionalidad de ese plazo. Algunos jueces no lo consideran así, daban los plazos de prisión preventiva en automático. El fiscal pedía 9 y el juez daba 9. Entonces, miren ustedes cómo es que algunas formas de interpretación, algunas perspectivas respecto a algunas disposiciones legales reguladas en este Código Procesal Penal, aún hoy sigue generando una variedad de interpretaciones, de apreciaciones. Y obviamente eso ¿a qué tiende? ¿A qué apunta? Es algo normal, sin duda, en materia legal, hacer interpretación de la norma, sin duda, pero en materia adjetiva, no sustantiva, en adjetiva, el tema de los ritos, procedimientos, plazos, debiera ser algo previsible. Y justamente este Código Procesal Penal fue dado para darle predictibilidad a la justicia penal, al procesamiento penal. No estamos hablando del tema sustantivo, ¿no? Sino del aspecto procesal. Lamentablemente, pues en nuestra realidad, esa diversidad de interpretaciones de la misma norma, del mismo artículo, del mismo dispositivo, pues ha generado un caos y al punto que llegó un momento, incluso algunos lo lucían orgullosos como que había un pensamiento de interpretación procesal en Trujillo, otro pensamiento reformista en Arequipa,
otro en Lima, otro en Ayacucho. No, pues eso es un absurdo total. El código es para todos. El Código Procesal Penal es para todo el Perú, es una norma general. No podemos tener interpretaciones en un distrito judicial en Trujillo diferente al de Huacho, diferente al de Lima, al de Ayacucho, el de Huancayo. Eso es un absurdo total que lamentablemente se ha estado generando y es un tremendo error. La Corte Suprema ahí ha tratado tremendamente, con grandes esfuerzos, de unificar criterios. Y ahí justamente, a partir de ahí, quiero comenzar esta primera clase, porque tenemos que ser conscientes de lo que la ley establece, pero también de lo que el contexto, la realidad nos permite para aplicar lo que la ley establece. Entonces, ¿cuál es ese contexto, esa realidad en la que los operadores intervinientes en el proceso penal deben de aplicar este marco normativo? Estamos hablando de los fiscales, los policías, los jueces, los procuradores, los abogados, los defensores públicos, ¿sí? O sea, ¿en qué contexto se va a litigar? Bueno, es un contexto no pacífico. Este Código Procesal Penal es dado siguiendo el Código Procesal Modelo para Iberoamérica, que data de la década de los 90, inicio de los 90. Recordemos que incluso el Perú ya en los 90 quería incorporar ese nuevo proceso penal, no se pudo por diversos factores políticos. Y este modelo de Código Procesal Penal que aspira a un sistema acusatorio, dejando de lado el sistema inquisitivo, y que dentro de sus grandes postulados lleva aparejado un criterio, un diseño constitucional del proceso penal. Este proceso penal tiene un diseño constitucional, lo cual no es otra cosa que está basada su normativa, su reglamentación, sus plazos, sus instituciones, sus presupuestos y demás, está basado en el respeto de derechos fundamentales. Eso es que un Código Procesal Penal tenga un diseño constitucional. Está basado en el respeto de derechos constitucionales, que son garantías mínimas que un Estado debe ofrecer, debe permitir para aquella persona que es sometida. Nadie se escapa del sometimiento, de la persecución penal de parte del Estado. Entonces, frente a esa labor, esa función de persecución y posteriormente de imposición de sanción, de ser el caso, a ese ciudadano sometido a la investigación, sometido al procesamiento, a quien se le va a imponer una sanción cuando corresponda, se le tiene que garantizar un proceso empapado, cubierto de garantías que le permitan, obviamente, un procesamiento justo, en igualdad de condiciones, con respeto a su integridad, a su dignidad humana y demás, que es lo mínimo que la Constitución exige. Entonces, este Código Procesal Penal aspira a eso. Y dentro de ese conjunto de objetivos, a efectos de garantizar un procesamiento civilizado, ¿sí? O sea, que a la persona no le pisen la cabeza cuando lo detienen, que no lo exhiban como si fuera un animal salvaje frente a todos los medios periodísticos, que apenas está investigado tilden delincuente las propias autoridades, que se le permita un derecho de defensa, que se le permita tener acceso a la información del proceso, etcétera. Frente a eso tenemos una realidad. Y esa realidad es una realidad complicada, nuestra realidad, la realidad peruana. Y entonces, en el caso peruano, la realidad desde sus diversos planos, lo que nos muestra es un Estado, es una sociedad conflictiva. Conflictiva. Conflictiva, ¿por qué? Por diversos aspectos. Desde el aspecto más básico, que es el cultural, el educativo, el social, el económico, hasta el aspecto referido a los índices de criminalidad en el país. Entonces, todo ello confluye a que esta norma, este Código Procesal Penal del 2004, no sea sencillo de aplicar al contexto en el que estamos. Y es por eso importante entender ese contexto para que luego, cuando desarrollemos una figura,
no salga la clásica observación, ¿no? Pero, oiga, en el Perú eso no es así. Oiga, en nuestra realidad así no se hace. No, bueno, justamente para evitar ese tipo de comentarios, tenemos que ser conscientes de cuál es el contexto en el que este Código Procesal Penal se va a aplicar. Y entonces, primer gran punto de esta realidad, de este contexto social en el que el Código Procesal Penal se debe aplicar. Primera realidad, sociedad conflictiva. Una sociedad que culturalmente ha sido formada, ha sido educada y que tiene hoy una idiosincrasia, una forma de pensar colectiva, de un lado, contradictoria. ¿Por qué? Porque de un lado, nuestra sociedad en gran parte no cree en sus autoridades. Uno ve los índices de percepción, de confianza en la administración pública, el último baremo de corrupción desarrollado por Transparencia Internacional, y lo que va a notar es que la sociedad, los miembros de la sociedad, los ciudadanos, no creen en sus autoridades. Primero, no creen en sus autoridades. Entonces, esto que genera un peligro tremendo para una sociedad democrática. ¿Por qué? Porque cuando el ciudadano no cree en sus autoridades, sobre todo en el sistema de administración de justicia penal, lo que el ciudadano hace es toma justicia por su propia mano, un mecanismo de autotutela, lo cual ya ha sido superado, ha sido proscrito. Pero bueno, y es por ello que vemos en muchas ocasiones que un grupo de ciudadanos que interviene en una persona en un supuesto de flagrancia delictiva, robando, asaltando a una persona, lo toman y lo linchan, lo ajustician de propia mano, lo queman vivo amarrado a un poste. Bueno, ese es un gran problema que tenemos. Eso es uno. Pero contradictoriamente, cuando ocurre algún problema de índole legal en sociedad, los miembros de nuestra sociedad lo que quieren hacer siempre es llevar los casos a juicio, judicializar todo. Entonces, así el hecho sea de mínima lesividad, de mínima gravedad, lo quieren llevar todo a proceso, a juicio. Tendemos a judicializar ello, dejando de lado una de las grandes propuestas que este Código Procesal Penal trae, que es el de los mecanismos de solución anticipada de conflictos, los mecanismos de resolución de conflictos en materia procesal penal, que básicamente tienen que ver con acuerdos reparatorios y principio de oportunidad o terminaciones anticipadas. Pero en muchos casos, quien se considera agraviado de un hecho punible de menor jerarquía, de mínima lesividad, pues no quiere llegar a ningún acuerdo. Lo que quiere es llevar a proceso al sujeto y ya en el proceso se verá. O sea, no quieren llegar a ningún acuerdo, pese a que se les explica que es mucho más conveniente un buen acuerdo, porque en procesos penales las reparaciones civiles son bastante exiguas, etcétera. Pese a todo ello, no. Se niegan a acordar con aquel que les ha causado algún agravio. Así que, entonces tenemos esa idiosincrasia de un lado, una idiosincrasia que no confía en sus autoridades, pero del otro lado, que siempre prefiere llevar a proceso los casos donde se resulta agraviado. Y ahí hay otro dato adicional. El pensamiento inquisitivo. Somos una sociedad con pensamiento inquisitivo. A todo le ponemos prisión preventiva, a todo caso sospechoso lo queremos ver al involucrado preso y cumpliendo una condena. Esa es la sociedad que tenemos y obviamente esto en gran parte ensalzado, avivado el fuego por muchos medios de comunicación. O sea, hay muchos medios de comunicación sensacionalistas que ya prácticamente lapidan a una persona sospechosa en un caso mediático, ya lo tildan de delincuente, lo tildan de autor de un delito y prácticamente ya terminan condenándolo con los periodistas hoy, que más que periodistas y consultores hacia afuera, lo que son, constituye básicamente una labor de opinólogos. Entonces, hoy un periodista es un opinólogo, alguien que en lugar de consultar, indagar e investigar, lo que hace es plantear una afirmación sobre algo y más aún, si es que el periodista considera que la persona involucrada en un hecho extraño es responsable, el periodista sí lo plantea y exige sanción, exige prisión. Obviamente ese tipo de opiniones mediáticas genera olas, corrientes de opinión, y es ahí donde la sociedad también se suma a eso, se indigna con ello y solicitan pues en la mayor
parte de casos de noticias de hechos criminales, pues ya se tiene por culpable al involucrado o al sospechoso y se exige pues que esté en prisión preventiva. Así el delito sea menor, que esté en prisión preventiva para que no repita, para que aprenda, ¿sí? Entonces, tenemos ese contexto de idiosincrasia social que para nada ayuda ni tiene que ver con lo que el Código Procesal Penal apunta, ¿sí? O sea, ya ahí tenemos un problema de aceptación y adaptación social con lo que el Código Procesal Penal del 2004 apunta. Otro problema, el contexto económico, social, que también es complicado. ¿Por qué? Porque el crimen en realidad, la gran cantidad de crímenes, me refiero a sobre todo delitos contra el patrimonio, entre los cuales vamos desde el hurto simple, el hurto agravado, el robo, las apropiaciones ilícitas, las usurpaciones, estafas y demás, encuentran un nicho adecuado en sociedades con escaso desarrollo económico. Ojo, la sociedad peruana es una sociedad en donde desde la administración pública se manejan recursos, hay recursos. Es un país con recursos naturales rico, pero lamentablemente a niveles de desarrollo nuestra sociedad está atrasada, estamos en condición de un país tercermundista. Claro, hoy la teoría nos conoce como países en vías de desarrollo, pero la verdad es que somos países del tercer mundo, países de la región, incluido obviamente el Perú. Y en ese contexto, el crimen obviamente se desarrolla, encuentra nichos, sean delitos contra el patrimonio cometidos por particulares o delitos contra la administración pública, cometidos por funcionarios públicos y con la complicidad de empresarios. Ese contexto, a su vez, complica también la aplicación de este Código Procesal Penal, porque el avance de las formas de criminalidad muchas veces deja desfasado el empleo de ciertos procedimientos o de figuras o instituciones procesales que terminan siendo rebasadas en relación a los resultados que para el crimen generan sus nuevas modalidades. Y el crimen justamente se vale del contexto social, del sistema en el que se desarrolla. Y entonces, para cometer delitos de corrupción en el contexto de la pandemia, miren ustedes, pareciera difícil de creer, pero claro, se han suscitado hechos de corrupción en el contexto de pandemia. En este contexto de aislamiento social, de cuarentenas, de riesgo letal de contagio de la pandemia, ha habido gente que habría lucrado con la compra de productos, de insumos, de bienes con fines de protección, de prevención médica, equipos médicos, mascarillas, alcohol en gel, que habrían sobrevaluado costos y habrían hecho negociados ahí en las compras estatales y nunca habrían entregado estos productos, etc. Y entonces, en ese contexto, obviamente, aprovechando la coyuntura, aprovechando el contexto en el que nos hemos encontrado, algunos sujetos han cometido crímenes. En ese contexto, ¿cómo aplicamos el Código Procesal Penal? ¿Cómo le exigimos al operador judicial que aplique un Código Procesal Penal que pone por encima a la persona, que coloca siempre a la persona como fin supremo? Miren, siguiendo lo que dice la Constitución, no inventando nada. Este Código Procesal Penal no inventa nada. Sigue los lineamientos constitucionales. Fin supremo, el Estado de la persona humana, ¿sí? El procesado es una persona, no ha perdido derecho. Entonces, ya de por sí ya resulta difícil. Y en el contexto de la pandemia lo que hemos visto también es que, claro, aplicar el Código Procesal Penal, que en teoría, que de su lectura se ve como un instrumento tan civilizado y tan claro en su contenido, en una sociedad donde, por ejemplo, hemos visto a raíz de esta pandemia que nuestro sistema de salud es un sistema de salud atrasadísimo, un sistema de salud sin recursos, con un maltrato a su personal técnico, profesional, los médicos, los especialistas, los enfermeros y demás, sometidos a condiciones laborales
abusivas, sin beneficios, sin seguro. Hemos visto cómo es que a muchos hogares no llegan servicios básicos. No hablo siquiera del internet para las clases de los niños. No, no, eso es un lujo para algunos. Hablo de servicios de electricidad, de agua potable. Hay personas que viven en lugares aislados, a los que obviamente la ayuda jamás llega. Algunas personas que ni siquiera figuran en los padrones de las municipalidades para distribuir víveres, canastas y demás. Entonces, vemos cómo es que a nivel de salud, a nivel de vivienda, a nivel de sistema de comunicaciones, nos hemos encontrado, no por ahora, sino desde muchas décadas atrás, en una situación de atraso total. Y el sistema educativo ni hablar, ¿no? Con esta pandemia, pues se paralizaron las clases presenciales y hoy el nivel de alumnos que están estudiando de manera virtual es escaso, porque no todos tienen un celular a la mano, no tienen una tablet, peor aún, no tienen señal de internet. Es terrible. Y a ello le sumamos el sistema de administración de justicia penal, y ahí quería llegar. A ver, tenemos un código innovador, un código más civilizado, un código procesal penal que apunta a dotar de garantías mínimas a una persona sometida a un proceso en un contexto de Estado democrático de derecho, pero de un lado tenemos un sistema de administración de justicia vetusto, arcaico, que se maneja y que funciona presencialmente, que funciona en atención a papel, pese a la oralidad y todo, no, funciona en atención al papel, al rito del documento, de mesa de partes al despacho, de distribución de notificaciones de manera presencial, física, y es por ello que cuando se determinó el estado de emergencia, ¿qué pasó con el sistema de administración de justicia? Se paró, se detuvo, solo funcionaron los juzgados de emergencia vinculados a ceses de prisión preventiva, prisiones preventivas, beneficios penitenciarios, habeas corpus, pero todos los demás, las investigaciones, los procesos penales, frenaron. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de administración de justicia penal arcaico, vetusto. En otros países no muy lejanos, como Chile, tenemos procesos penales digitalizados, el expediente digital. Aquí en el Perú no tenemos eso. Tenemos un proyecto que es el del sistema de expediente electrónico, que está para casos laborales y solo en algunos distritos judiciales. Pero en materia penal no tenemos eso. Y entonces, eso obligó a que se parara, se detuviera, se paralizara el desarrollo de los procesos penales a tal punto que el propio Estado tuvo que disponer la paralización, la suspensión también de los plazos administrativos y procesales, porque nuestro sistema es un sistema arcaico, retrasado. No estamos a la par con la tecnología. Y entonces en ese contexto se dio también la necesidad de habilitar audiencias virtuales, y ahí se generó todo un problema. Otro problema, porque no todos los abogados están familiarizados con los sistemas electrónicos, con los sistemas digitales, con el ciberlitigio. A muchos acostumbrados al rito de la audiencia, pues no se acostumbran al sustento de un alegato virtual, hablándole a la computadora, consideran que es algo muy frío, que el juez no se convence fácilmente, etcétera, ¿no? Etcétera. Y a ello se le suman los problemas de señal, tema logístico. Muchos distritos judiciales no tenían banda ancha como para garantizar que esas audiencias se llevaran adecuadamente. Y entonces el abogado quería escuchar lo que decía el testigo, era imposible. El abogado no escuchaba lo que decía el fiscal, nadie escuchaba lo que decía el juez no escuchaba las partes, entonces ¿cómo llevar adelante una audiencia virtual? Tremendos problemas que están vinculados a la situación del estado en el que estamos, de nuestro país. Entonces, a todo esto le vamos a sumar algo más, la ola del crimen. Nuestro país es uno de los países que más altos índices de criminalidad tiene en la región. Y índice de criminalidad en diversos aspectos. Delitos contra el patrimonio, casos comunes, delitos contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos. Son los delitos que con mayor frecuencia se van dando en nuestro país. Obviamente el delincuente se vale del propio sistema, de la debilidad, de la informalidad existente económica en nuestro país, de la facilidad con que en el sistema de administración de justicia se encuentran redecillas y agentes de corrupción,
modus de trabajo, entre comillas, modus operandi de los delincuentes que están en la administración pública y que hacen pues su negocio, toman por asalto el botín del Estado y demás. Entonces, en ese contexto tan convulsionado, no pacífico, tan alterado y tan afectado, dañado por la ola de crímenes, es que este Código Procesal Penal se presenta. Y entonces, a estas alturas, lo que nosotros tenemos que tener muy claro como profesionales del derecho es que este Código Procesal Penal de 2004 en nada soluciona el nivel del sistema de administración de justicia penal. ¿Por qué? Porque en nuestro país el sistema de administración de justicia penal, estoy haciendo un análisis restringido de todo el problema, solo en materia penal, no depende de la ley penal, ni de la ley sustantiva, estoy hablando del Código Penal y leyes especiales, es decir, no vamos a mejorar los resultados del sistema de administración de justicia penal aumentando penas o creando nuevos delitos como el feminicidio, no. Esos hechos van a continuar desarrollándose y ahí está. Nosotros desde un primer momento siempre tuvimos una posición respecto al feminicidio, considerando un delito innecesario porque ya el Código Penal establecía la sanción para los casos de homicidio, incluso con un agravante que es atentar contra poblaciones vulnerables. Entonces, hoy las cifras nos dan la razón. O sea, ¿de qué sirvió que se implantara, que se creara el tipo penal de feminicidio? ¿De qué sirvió? Si hoy sigue siendo una constante. A eso nos referimos. La ley penal, la norma sustantiva que incrementa penas, que crea delitos, que tipifica nuevas conductas, no abona, no ayuda a mejorar el sistema de administración de justicia penal. Y la norma adjetiva, la norma procesal, de nada sirve si es que no va acompañada de un conjunto de reformas políticas. En el caso peruano, el Código Procesal Penal sería de utilidad para mejorar la dinámica procesal, la forma en que los procesamientos se dan, si hubiera presupuesto, es lo primero. Si hubiera presupuesto. Lamentablemente no hay presupuesto y no se da presupuesto. Entonces, ¿cómo podemos exigir condiciones adecuadas, miren, ni siquiera para el ciudadano, para el funcionario público que cumple el servicio de administrar justicia, si no tiene locales adecuados, si la policía no tiene la tecnología, las comodidades, las oficinas, los implementos tecnológicos, científicos para desarrollar una investigación, para estar interconectado con la información de RENIEC, de SUNAR, de la UIF, etcétera. Si no hay esa interconexión estatal. Hasta hace poco, las entidades públicas pedían al ciudadano que presentara para trámite su DNI. Pero ¿por qué la entidad pública le tiene que pedir al ciudadano su DNI si la entidad estatal ya tiene esa información? Hasta hace poco, incluso en muchos lugares, en muchos distritos judiciales, la fiscalía le tiene que pedir mediante oficio documentos a ciertas entidades para que le den información, siendo entidades públicas las dos. ¿Por qué no hay un sistema interconectado? Esa falta de tecnología, de acceso a información, dilata las investigaciones, las torna difíciles. Presupuesto para contratar más personal, presupuesto para especializar al personal. No es lo mismo investigar un caso de homicidio que investigar un caso de lavado de activos con 100 personas jurídicas involucradas. No es lo mismo investigar un caso de colusión agravada a alta escala, en el caso Odebrecht, donde hay procesos de contratación de licitaciones, concesiones, APP, etcétera, que investigar un caso de lesiones. Los operadores necesitan especialización. Y no estamos hablando solo de las cabezas de despacho, sino los adjuntos, los jueces, los fiscales, los defensores públicos, etcétera. Se necesita especialización, se necesita contar con más personal. La carga procesal rebasa las posibilidades humanas, que tienen los operadores para trabajarlas. Entonces, hay un conjunto de aspectos que justamente impiden un adecuado desarrollo del proceso penal y sobre todo entender que la norma procesal es insuficiente para mejorar ese sistema de administración de justicia penal. ¿Ya está? Entonces, estimados colegas, en ese contexto así de complicado, así de conflictivo, es que vamos a aplicar e implementar este Código Procesal Penal. Muy bien, entonces,
Dicho esto, vámonos a los principios del proceso penal. Y cuando hablamos de los principios del proceso penal, vamos a ir aplicándolos ya a la investigación, ¿de acuerdo? Este Código Procesal Penal se da atendiendo al respeto de derechos fundamentales. Y dentro del respeto de derechos fundamentales se establece una necesidad. ¿Cuál es? Que justamente diferencia el sistema acusatorio del sistema inquisitivo. ¿Cuál es esa necesidad? De que el ciudadano sea juzgado, su condición procesal, su jurisdicción jurídica en el proceso, sea definida, determinada, por un tercero imparcial, por un tercero imparcial. En el sistema inquisitivo eso no existía. En el sistema mixto eso se vulneraba. En el sistema acusatorio se busca, justamente se caracteriza por contar con un sujeto imparcial. En el caso peruano esto fue muy claro. El proceso penal sumario, decreto legislativo 124, que surge en los años 80, a fin de descargar los despachos judiciales que estaban sobresaturados en atención a ese proceso ordinario que fue creado como si fuera pues una secuencia de procesos infinitos, de procedimientos infinitos, que es el proceso ordinario establecido en el Código de Procedimientos Penales de 1940, ¿sí? Entonces, miren, 40 años después, en los años 80, dijeron, no, este proceso ordinario de verdad aplicado a todo, pues nos está generando problemas, estamos saturadísimos. ¿Qué hay que hacer? Hay que inventar, hay que ser innovadores y diseñar un proceso especial para casos de menor gravedad que nos reduzca los plazos y podamos resolverlos rápidamente. Muy bien, ¿en qué consistió la gran innovación? El proceso ordinario tenía dos grandes etapas, ya a nivel de proceso judicial. La instrucción, que era la fase en la que el agente fiscal, el agente del Ministerio Público, le llevaba al juez un caso. El juez abría instrucción, es decir, el juez iniciaba una investigación judicial. El juez tomaba declaraciones preventivas, instructivas, testimoniales, hacía confrontaciones, hacía careos, ordenaba pericias, hacía constataciones, etcétera, ¿sí? El juez, y luego ese juez le pasaba todo lo que había actuado, se lo pasaba a la sala. Y la sala llevaba adelante el juicio oral con el dictamen acusatorio de la fiscal. Ahí está. Y en el juicio oral, obviamente, se actuaba la prueba y se emitía la sentencia. Ese era el proceso ordinario. ¿Qué hicieron en los años 80 para reducir eso? Bueno, vamos a volarle, dijeron. La gran innovación fue, vamos a volarle, vamos a desaparecer la segunda etapa, es decir, juicio oral. No, juicio oral por gusto ya. No sirve el juicio oral. Lo eliminamos y solo queda la instrucción. Entonces, con lo que el juez investiga, es el mismo juez que sentencia. Esa fue la gran innovación. Entonces, el investigador, el instructor, no solo desarrollaba actos de investigación, sino que al final de su investigación él mismo sentenciaba. Ya, eso, señores, claramente era anticonstitucional. ¿Por qué anticonstitucional? Porque no era posible que las dos grandes funciones del Estado en materia penal, la función persecutora, la función de persecución del delito y la función de decisión, la función sancionadora, estuvieran concentradas en un solo ente, porque eso rompía, quebrantaba el principio de imparcialidad. Y uno dirá, ¿pero por qué? Porque el investigador tiene un perfil. El investigador nunca actúa bajo el principio imparcial, porque ese investigador sospecha, ese investigador imputa, ese investigador no cree lo que le responde en primera fase el imputado. Ese investigador siempre va a ser suspicaz, siempre va a sospechar. En cambio, el juzgador, el que decide si condena o absuelve, no tiene que ser parte, tiene que ser un imparcial. Él no puede ser un investigador. Él tiene que decir en base a una acusación, en base a un argumento de defensa, en base a lo actuado en prueba, decidir. En el proceso sumario eso no se cumplía. Se quebraba la imparcialidad. Entonces, en este Código Procesal Penal se establece lo que se llama la separación de los roles procesales. Y se dice, a ver, acá vamos a tener que separar roles.
la investigación, el ejercicio de la acción penal, la carga de la prueba van a estar en manos de un órgano autónomo constitucionalmente. ¿Es el Estado? Sí, pero es un órgano constitucionalmente autónomo, Ministerio Público. Él va a investigar, él va a hacer actos de investigación, él va a desarrollar las diligencias con apoyo de la policía o directamente, él va a ejercer la acción penal al formalizar la investigación preparatoria, él va a acusar y él se va a hacer responsable de la investigación y va a asumir la carga de la prueba en juicio. Ahí está, ya está. Pero ojo, este señor no puede ser imparcial. A este le vamos a imponer que actúe bajo el principio de objetividad. Oiga, ¿y qué diferencia hay entre la imparcialidad y la objetividad? Que bajo el principio de objetividad, tu labor se basa no en meras presunciones, ojo fiscales, ¿eh? Tu labor se basa no en meras presunciones. Toda tu actuación funcional se basa en datos objetivos. Sin duda, el fiscal plantea hipótesis, sin duda, pero esas hipótesis no están basadas en meras corazonadas. Yo creo, puede ser, no. Esas hipótesis incriminatorias, esas hipótesis de peligro y demás, están basadas en datos objetivos. Y es por ello que el Código Procesal Penal, cuando desarrolla la investigación, las diligencias preliminares, la investigación preparatoria, la etapa intermedia, el juicio oral, nos habla de diversos niveles o estándares de prueba, lo cual ha sido recogido por la sentencia plenaria casatoria 1/2017 por la Corte Suprema, en donde nos habla de sospecha razonable, de sospecha reveladora, de sospecha grave, de sospecha suficiente y para fines de condena, prueba suficiente. Es decir, hay diversos estándares que el fiscal tiene que seguir para impulsar la investigación para que el proceso avance. Principio de objetividad. El fiscal tiene que emitir sus disposiciones, disposición de archivo, disposición de formalización, requerimiento de acusación, requerimiento de esclarecimiento, en base a datos objetivos, no en base a lo que él simplemente cree, lo que él presume, no. En base a datos objetivos. Y es por ello que, bajo el principio de objetividad, el fiscal en la investigación, ¿qué hace? Recaba elementos de convicción de cargo, sí, pero la norma dice, también está obligado a recabar elementos de descargo, es decir, elementos que favorezcan al investigado, elementos que lo desvinculen del hecho, elementos que sirvan para determinar que el hecho no es de naturaleza penal, no es un hecho punible, es un hecho administrativo, civil, etc. Principio de objetividad. El fiscal no es un sujeto imparcial, ni siquiera desde las preliminares. Es un sujeto regido bajo el principio de objetividad. No es imparcial porque la definición de lo imparcial, el término imparcial, que viene del latín impartial, sin parte, es propia de un tercero. Y el fiscal no es un tercero, ni siquiera en investigación. Un tercero es el juez, porque el juez tiene las pretensiones persecutora y de defensa, acusadora y de contradicción, las tiene como un tercero ajeno a ellas para resolver sobre ellas. El fiscal de la investigación no tiene varias pretensiones. El fiscal es el que lleva adelante la hipótesis. Entonces, un ejemplo de esto. Juez imparcial, el juicio oral. La fiscalía hace una pregunta inapropiada al testigo. La defensa objeta. ¿Quién resuelve la objeción? El juez. Juez tercero imparcial. En diligencias preliminares o investigación preparatoria, vamos a una diligencia de toma de declaración. ¿Quién toma las preguntas? ¿Quién hace las preguntas? El fiscal. Si el fiscal, al hacer preguntas al investigado, le hace una pregunta inapropiada, una pregunta capciosa, tendiente a confundirlo, o lo maltrata y yo soy su defensor, ¿qué hago? ¿Objeto? No, pues, no se puede objetar a nivel de investigación. ¿Por qué? Primero porque no es el mecanismo, no es el contexto y no hay un tercero imparcial que resuelva. En la investigación, ¿quién la dirige? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el líder de la investigación? El fiscal. Entonces, si él mismo es el líder y él mismo pregunta ¿qué es imparcial? No, pues principio de objetividad. Tenemos que tener esto muy claro, muy claro. El juez, en cambio, sí es un imparcial. Debe.
ser un imparcial. ¿Por qué es importante que el juez sea un imparcial? Ojo, no solo el juez de juicio oral, no solo el juez de juzgamiento, el juez, sea de investigación preparatoria, sea el de la etapa intermedia, sea el del juicio oral, sea la sala de apelaciones, siempre tiene que ser imparcial porque este juez siempre va a tener a su disposición pedidos, requerimientos, solicitudes de las partes. Entonces, tutela de derechos, ejemplo. Tutela de derechos. La defensa considera que la fiscalía no le está permitiendo indebidamente tener acceso a los actuados de la investigación y está afectando su derecho de defensa. Tutela de derechos. ¿Quién resuelve eso? El juez. El juez cita a la defensa, cita al fiscal, no al policía, cita al fiscal, director de la investigación, y escucha los argumentos, ve si la defensa ha logrado precisar cuál es el acto abusivo, irregular, cuál es el derecho afectado, cuál es el agravio que está sufriendo, cuál es el requisito de procedencia y cuál es la solución al caso. Ahí está. Ah, muy bien. Fiscalía, ¿qué tiene que decir al respecto? Le dice el juez, el fiscal ve si tiene justificación o no lo que hizo, si es cierto o no lo que dice la defensa, y en base a ese debate, el juez resuelve. Tercero imparcial desde la investigación, miren, control de plazo. La fiscalía ya venció, ya se pasó el plazo ordinario que fijó, han pasado 5 días y recién está emitiendo una imposición ampliando. Ah, está ampliando fuera el vencimiento del plazo ordinario. Control de plazo. La defensa plantea eso al juez y el juez cita al fiscal y dice, oiga, ¿qué pasó? ¿Es cierto lo que me está diciendo? A ver, vamos a ver el cómputo. ¿Quién resuelve? El juez. Tercero imparcial. Prisión preventiva. La fiscalía solicita un requerimiento de prisión preventiva, señalando que se cumple con los presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal y solicita un plazo determinado para que la persona permanezca privada de su libertad mientras dura el proceso penal. Se escucha la defensa, algo que decir al respecto, debate, ¿quién decide? Tercero imparcial. Control de acusación, tercero imparcial. Juicio oral, tercero imparcial. Esto es importante, esta es una garantía que permite a la ciudadanía saber que no por presión mediática, no por simplemente afanes políticos de desaparecer o inhabilitar a adversarios políticos, el gobierno de turno va a usar a la fiscalía para eliminar opositores políticos, sino que teniendo un imparcial, un tercero, se va a garantizar que los procesos sean debidos. Por eso se llama debido proceso. Que los procesos sean justos, que los procesos sean de acuerdo a ley, que avancen en base a prueba, no en base a presunciones. ¿Sí? Entonces, ese imparcial es vital para el proceso penal. Es un principio básico, el principio de imparcialidad. Pero esa imparcialidad se quiebra en nuestra realidad cuando vemos compadres desde el Estado. ¿Cómo es esto? Cuando vemos que juez y fiscal son grandes amigos, que cenan juntos, van a conciertos juntos, que hacen fulbito juntos, que han estudiado juntos y lo peor, que trabajan juntos, trabajan entre comillas, es decir, trabajan en pareja. Cuando vemos esos casos en donde prácticamente el juez le enmienda la plana al fiscal, en donde el juez subroga la labor fiscal, en donde el juez falla simplemente haciendo un control C y un control B de los requerimientos, copiando literalmente lo que dice la fiscalía, sin hacer un análisis profundo, sin contraponerlo con lo que dice la defensa, sin evaluar si en la audiencia sustentó bien, si simplemente leyó en la audiencia, el principio de imparcialidad se quiebra. Señores, y eso hay. No podemos taparnos los ojos, no podemos cubrir el sol con un dedo. Hay casos donde lamentablemente en el país muchas veces la idiosincrasia de algunos operadores jurídicos es, no, a ver, fiscal, yo juez y tú los dos somos magistrados, los dos somos parte del Estado, vamos de la mano. No, se quiebra el principio de imparcialidad. El juez no puede ser un aliado del fiscal. El fiscal sí puede ser anticorrupción, el fiscal sí puede ser antilavado, antiterrorismo, pero el juez no es anti. El juez es un imparcial, es alguien que evalúa los planteamientos de la fiscalía. No le puede enmendar la plana, no es un ayudante del fiscal, el juez no es un investigador, pese a que muchos jueces
no están de acuerdo con esta posición. Porque muchos jueces dicen, no, pero es que el juez no puede ser un sujeto pasivo, el juez tiene también que buscar. Bueno, ahí yo no estoy de acuerdo. El juez con este sistema no es que busca el esclarecimiento de los hechos. Con este sistema el juez lo que debe hacer es exigirle al encargado de la probanza, al encargado de la persecución penal, que demuestre su planteamiento. Esa es la posición que asumo y que considero debiera ser. Lamentablemente nuestra idiosincrasia no está aún a lista como para entender esto, ¿no? Ya les expliqué, el contexto es muy, muy difícil. Entonces, principio de imparcialidad, y esto tiene que ver con la distribución de los roles. Otro principio importante y aplicado directamente a la investigación es el referido al principio de objetividad, que lo hemos desarrollado hace poco. Por el principio de objetividad se establece que el representante del Ministerio Público tiene que obrar, tiene que desarrollar sus actos funcionales, sean de archivo, de formalización de investigación preparatoria, de requerimiento sobre cimiento, de requerimiento acusatorio, de requerimiento de medidas coercitivas, de desistimiento, etcétera, siempre tiene que tomar esas decisiones basados en datos objetivos. Datos objetivos. La única oportunidad que tiene un fiscal para proceder funcionalmente sin tener siquiera un dato objetivo, ¿saben cuál es? La disposición número 1, cuando dispone la apertura de diligencias preliminares. ¿Por qué? Ocurre lo siguiente. El fiscal puede abrir diligencias preliminares de oficio o a petición de un ciudadano, sea persona natural o una persona jurídica. Esto se llama denuncia de parte, que puede ser escrita o verbal o por acta. Y entonces, en ese momento, lo que no debe ocurrir nunca es que el fiscal le exija al denunciante que ofrezca medios probatorios, que le exija para aceptar su denuncia medios probatorios. No. ¿Por qué? Porque estamos en materia penal. No estamos en materia civil donde hay una acción privada y donde el demandante obviamente tiene que acompañar, anexar a su demanda sus medios probatorios. En materia penal no ocurre eso. En materia penal basta lo que en doctrina, en teoría del proceso se denomina la notitia criminis, la noticia del presunto hecho criminal. Y basta con que esa noticia llegue a la autoridad respectiva, policía o fiscalía. Y entonces, ¿quién es el obligado de conseguir justamente el material probatorio sobre ello? Sobre si ha ocurrido o no el delito, sobre si el denunciado es o no responsable, sobre si es cierta o no la denuncia. ¿Quién? La autoridad policial y fiscal. El policía ni el fiscal le pueden decir al denunciante, a ver, denunciante, prueba lo que dices. No, porque justamente esa es su labor, ese es su rol funcional. Investigar, ellos tienen que investigar, ellos tienen que indagar. Entonces es ahí donde la norma procesal correctamente dice, a ver, fiscal, no necesitas medios probatorios, tú lo único que tienes que analizar para determinar si abres o no unas diligencias preliminares, ¿qué cosa es? El tenor de la denuncia. Es decir, si de la narración de los hechos, del aspecto fáctico de la denuncia, se desprenden hechos que se adecúan, que se subsumen a los elementos del tipo. Es un juicio de tipicidad teórico. Solo la narración, no la probanza, solo la narración de la denuncia con la adecuación a algún tipo penal. Que es más, al denunciante ni siquiera se le exige que precise el tipo penal. ¿Por qué? Porque el denunciante no es abogado, no es letrado, no es experto en derecho. Es el fiscal quien tiene que ver si esos hechos narrados se adecúan o no en el tipo penal. El mismo criterio para la apertura de oficio. El fiscal está en su casa, ve un programa televisivo de una denuncia de presunta corrupción en el estado de pandemia y dice, no, acá este hecho podría ser negociación incompatible. No, este hecho podría ser colusión. Bueno. Y el fiscal que está de turno abre en base a esa noticia, abre una diligencia preliminar de oficio. Ni siquiera está probando nada, simplemente está evaluando los hechos y está haciendo una subsucio teórica con los elementos de un tipo penal. Y va a investigar. Solo en ese supuesto
No se le exige al fiscal actuar en base a datos objetivos, porque es una sospecha inicial. Es redundante hablar de una sospecha inicial. La sospecha siempre es inicial. Una sospecha razonable, ¿sí? Razonablemente los hechos se encuadran, hechos narrados, se encuadran en determinado tipo penal. Y en base a eso el fiscal abre diligencias preliminares. ¿Qué cosas son las diligencias preliminares? ¿Son lo mismo que la investigación preparatoria formalizada en naturaleza? No, hay una diferencia. Hay una diferencia. ¿Cuál es? Las diligencias preliminares son actos urgentes, inaplazables, que desarrolla la policía o la fiscalía a efectos de recabar, cuando corresponde, según sea el caso, elementos de la escena del suceso, algunos lo llaman escena de crimen, identificar o individualizar a un sospechoso, al autor o partícipes, asegurar o auxiliar a la víctima y determinar si el hecho ha ocurrido o no. Son actos urgentes, inaplazables. El ejemplo clásico, un homicidio. La policía encuentra en la calle un cadáver de una persona que tiene, evidentemente, está en un charco de sangre y tiene en la cara, en el cuerpo, en los brazos, diferentes rastros de impactos de bala. La policía lo ve, se acerca cuidadosamente, verifica que la persona está muerta y procede a hacer sus diligencias preliminares. ¿Cuáles serían esas diligencias preliminares? Dejar constancia de cómo se encontró la escena, marcación, medidas de los objetos cercanos, levantamiento de los elementos de la escena, rastro de sangre, sudor, cabellos, ADN, fotografías, entrevistar a los testigos, etcétera. Solicitar la presencia del fiscal, el fiscal llega, ordena el levantamiento del cadáver, el examen de necropsia, examen toxicológico, pedido de cámara de biovigilancia, etcétera. ¿Qué son esos? Actos urgentes. Son diligencias preliminares, tendientes a acreditar si es que ha ocurrido efectivamente un hecho delictivo y quiénes habrían sido. Esto es trascendente, ¿por qué? Porque no todos los hechos delictivos tienen escena del suceso o escena del crimen. Un delito de lavado de activos a través de estos dispositivos que hoy tenemos, es muy sencillo hacer transferencias financieras, incluso de cuentas de bancos o plataformas en países extranjeros. Entonces, yo con mi dispositivo celular, en este momento ingreso a internet y abro la cuenta de una empresa offshore que cree, cuya identidad no está garantizada, que es confidencial, y que está ubicada la cuenta con el dinero en un banco situado en un paraíso financiero. En Islas Gran Caimán, en Luxemburgo, ¿sí? Y entonces hago una transferencia de esa cuenta a la cuenta bancaria de una empresa cuya sede está en Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuál es la escena del suceso? Lavado de activos, si es que el dinero proviene del narcotráfico y lo estoy lavando a través de la fachada de contratos comerciales o compra de algún tipo de bien. ¿Dónde está la escena del suceso? Claro, en esos casos no hay escena del suceso, hay una secuencia de actos, pero no hay una escena del suceso. Entonces, en algunos casos, la naturaleza de estos actos de investigación va a variar de acuerdo a la naturaleza del tipo penal. Es importantísimo que al final de las diligencias preliminares se tenga en cuenta, se tenga muy claro que el nivel probatorio, el nivel de los elementos de convicción que se va a encontrar es un nivel mínimo. Es lo que el Código Procesal Penal llama indicios reveladores. Indicios reveladores. No es prueba suficiente, no son elementos de convicción grave, no, indicios reveladores acerca de que habría ocurrido el hecho delictivo. Datos objetivos mínimos, pero sobre todo la identificación de un sujeto. Identificación, no probanza responsabilidad, sino identificación, vinculación con un sujeto sospechoso. ¿Y esto por qué? Porque después de las diligencias preliminares el fiscal va a tener que decidir, ¿qué hago? A ver, archivo, aplico principio de oportunidad, reserva provisional de la investigación, acusación directa o formalización de investigación preparatoria. Si voy a formalizar la investigación preparatoria, si voy a formalizar y continuar con la investigación preparatoria, voy a abrir ahora sí el proceso judicial. Todavía no estoy en proceso judicial en diligencias preliminares, su nombre lo dice, son previas al proceso judicial, preliminares, pero cuando formaliza la investigación preparatoria del fiscal ejerce la acción penal pública.
Y esa acción penal pública no puede ser contra los que resultan responsables, tiene que ser contra persona individualizada. Por eso es tan importante que en las diligencias preliminares haya hallado sospechosos, con nombre, con apellido, que los haya individualizado, porque si no, no puede ejercer la acción penal. Si ha conseguido estos indicios reveladores, el fiscal formaliza la investigación preparatoria, dispone que va a continuar, se la comunica al juez y prosigue. Y es ahí, en esa investigación preparatoria formalizada, que una vez comunicada, ya se abre el proceso judicial, ya estamos en un proceso judicial. Y es por ello que a partir de ahí, el fiscal, ¿qué puede hacer? Requerir medidas coercitivas, intraproceso, como la prisión preventiva. El fiscal, ¿qué puede hacer? Puede solicitar al juez la incorporación de persona jurídica. El agraviado puede solicitarle al juez su constitución como parte civil. Parte, miren, parte. Ya estamos en proceso judicial, ya hay partes. ¿Sí? El defensor del imputado, ahora, ¿qué puede hacer? Puede atacar la acción penal. ¿Cómo? Artículo 4, 5, 6. Cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones de improcedencia de acción, de cosa juzgada, de amnistía, de prescripción. Se abre ese abanico de posibilidades porque el proceso judicial ya se abrió. El fiscal continúa investigando, pero ahora vamos a tener un juez que controle todos estos requerimientos y todas estas incidencias mientras el fiscal continúa con su investigación. La investigación preparatoria formalizada consiste en desarrollar actos de investigación adicional, pero ya no con el objetivo de encontrar más adelante más indicios reveladores. Ya no, eso no bastará. Al final de la investigación preparatoria, el fiscal que tiene que haber recogido, si es que pretende proseguir con el proceso y pasar a etapa intermedia vía acusación, tiene que haber conseguido elementos de convicción suficientes. Un nivel probatorio mucho más alto incluso que los elementos de convicción graves que se exigen para la prisión preventiva. Muy bien. Estimados colegas, hemos hecho un recorrido bastante sucinto y bastante rápido de los principios procesales, del proceso penal, de los roles de los sujetos procesales y de la investigación en este nuevo proceso penal, que bueno, que ya no tan nuevo, 14 años de vigencia desde su aplicación como plan piloto en el Distrito Judicial de Huaura, ya por el año 2006. Así que el contexto es importante entenderlo a efecto de saber cómo es que vamos a aplicarlo. Espero que lo dicho haya sido de mucha utilidad y conmigo es hasta aquí. Si hubiera alguna pregunta, aprovechamos unos minutos para poder absolverlas. Muchas gracias.